La asistente de mi marido trajo un té con un olor extraño. En lugar de beberlo, puse la taza en el lugar del aseo de la empresa y esperé 15 minutos. Soy Natasha. Tengo 32 años y hasta hace 3 días creía que tenía la vida perfecta. Trabajo como directora de marketing en Lux Enterprises, una empresa de cosméticos de alta gama que factura millones al año. Mi oficina tiene vista panorámica de la ciudad. Manejo un BMW Series 7 y uso joyas que la mayoría de mujeres solo ve en revistas. Pero sobre todo, estaba casada con Roberto, un hombre que conocí hace 5 años en una conferencia de negocios en Miami. Roberto es el tipo de hombre que todas las mujeres voltean a ver cuando pasa. Alto, cabello negro perfectamente peinado, siempre usa trajes italianos que le quedan como si fueran hechos a medida. Tiene esa sonrisa que puede convencer a cualquiera de firmar un contrato millonario. Por eso, cuando decidió abrir su propia consultoría financiera hace 2 años, no me sorprendió que tuviera éxito tan rápido. Lo que sí me sorprendió fue cuando contrató a Valentina como su asistente personal. Valentina tiene 24 años, mide casi 1,75, tiene el cabello rubio platinado y usa vestidos que cuestan más que el salario mensual de la mayoría de personas. Siempre lleva tacones Louboutin y un perfume francés tan fuerte que puedes olerlo desde el otro lado de la habitación. Cuando Roberto me la presentó, dijo que era la mejor en su trabajo, que había estudiado administración en una universidad privada y que hablaba 4 idiomas. Pero yo vi algo diferente en sus ojos, una frialdad que me recordó a las serpientes que veía en el zoológico cuando era niña. El martes pasado, Roberto tenía una reunión importante con Isabela Vega, la CEO de Lux Enterprises. Isabela es una mujer de 45 años, que construyó su imperio desde cero. Empezó vendiendo cremas caseras en los mercados y ahora su empresa tiene tiendas en 15 países. Es dura, implacable y no tolera la mediocridad. También es mi jefa directa. La reunión era en nuestra casa porque Isabela prefiere hacer negocios en ambientes más íntimos cuando se trata de inversiones grandes. Roberto quería que ella invirtiera en su nueva línea de productos financieros para empresas de lujo. Estaba nervioso, lo cual era raro en él. Se había puesto su traje más caro, el Armani negro que le regalé por nuestro aniversario, y se había peinado el cabello hacia atrás con gel. Valentina llegó media hora antes que Isabela, como siempre hace. Llevaba una carpeta de cuero italiano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se movía por mi casa como si fuera suya, revisando que todo estuviera perfecto para la reunión. Yo estaba en la cocina preparando unos canapés cuando la vi sacar una pequeña bolsita de tela de su bolso. Era del tamaño de una moneda y tenía un cordón dorado. La abrió y vertió algo que parecía polvo en una de las tazas de porcelana china que habíamos puesto en la bandeja del té. Mi corazón se detuvo. Se movía con cuidado, mirando hacia la puerta cada pocos segundos para asegurarse de que nadie la viera. El polvo era blanquecino y se disolvía rápidamente cuando vertió el agua caliente sobre él. Pero el olor era lo que me alertó, dulce y amargo al mismo tiempo, como almendras podridas. Recordé haber leído sobre ese olor en una novela de misterio hace años. Cianuro. Valentina terminó de preparar el té y salió de la cocina con la bandeja. Yo me quedé paralizada, sintiendo como si el suelo se moviera debajo de mis pies. El sonido de mi corazón latiendo era tan fuerte que pensé que todos en la casa podrían escucharlo. Valentina acababa de envenenar el té, pero ¿para quién era? ¿Para Isabela? ¿Para Roberto? ¿Para mí? Espié desde la puerta de la cocina y vi que Valentina había puesto la bandeja en la mesa de centro de la sala. Había 3 tazas, una para Isabela, una para Roberto y una para mí. Pero no tenía idea de cuál había sido envenenada. Isabela llegó exactamente a las 3 de la tarde, como siempre. Llevaba un traje de chaqueta blanco de Chanel y un collar de perlas que probablemente costaba más que mi casa. Su cabello castaño estaba recogido en un moño perfecto, y sus uñas rojas brillaban como sangre bajo las luces del techo. Roberto la recibió con esa sonrisa encantadora que yo conocía tan bien. «Isabela, qué gusto verte. Pasa, por favor. Natasha ha preparado tu té favorito». Isabela entró a la sala y se sentó en el sofá principal, el lugar de honor que Roberto había preparado especialmente para ella. Valentina estaba parada junto a la mesa, con las manos cruzadas frente a ella y esa sonrisa falsa que nunca se le quitaba de la cara. «Señora Vega, ¿le sirvo el té?», preguntó Valentina con voz melosa. Mi mente funcionaba a toda velocidad. Tenía segundos para decidir qué hacer. Si realmente había cianuro en una de esas tazas, alguien iba a morir en los próximos minutos. Pero no sabía quién era el objetivo. Entonces se me ocurrió algo. «Disculpen», dije acercándome a la mesa. «Creo que huele a gas en la cocina. Voy a revisar rápidamente». Era una mentira.
pero necesitaba una excusa para estar cerca de la mesa sin levantar sospechas. Mientras fingía oler el aire, tomé la taza que estaba más cerca de donde Isabela se iba a sentar y rápidamente la intercambié con la que estaba destinada para mí. Si Valentina había envenenado la taza de Isabela, ahora la tendría yo. Si había envenenado la mía, ahora la tendría Isabela. Era un juego de ruleta rusa, pero tenía que hacer algo. Isabela se acomodó en el sofá y extendió la mano hacia la taza. Pero justo en ese momento, sonó su teléfono. «Disculpen, es importante. Tengo que tomar esta llamada». Se levantó y salió al jardín para hablar en privado. Roberto la siguió, probablemente para darle espacio, pero también para demostrar su atención al cliente. Yo me quedé sola con Valentina. «El té se va a enfriar», dije, tratando de mantener la voz normal. «No te preocupes», respondió Valentina. Sus ojos me miraron de arriba a abajo con desprecio. «Isabela es una mujer muy ocupada. Seguramente tardará un rato en volver». Había algo en su tono que me erizó la piel. Una confianza que no debería tener una simple asistente. «¿Conoces bien a Isabela?», le pregunté. «Lo suficiente», contestó. Y por primera vez, su sonrisa se hizo genuina. Pero no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. Isabela regresó después de 5 minutos, disculpándose por la interrupción. Se sentó de nuevo en el sofá y esta vez sí tomó la taza de té, la que yo había intercambiado. Mi estómago se contrajo. Si estaba equivocada sobre el veneno, no pasaría nada. Pero si tenía razón, Isabela se llevó la taza a los labios y tomó un sorbo pequeño. Después otro. Roberto empezó a hablar sobre su propuesta de inversión, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Solo podía mirar a Isabela, esperando alguna señal de que algo estaba mal. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y entonces Isabela dejó caer la taza. El sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo de mármol fue como un disparo. Isabela se llevó las manos al pecho y empezó a respirar con dificultad. Su cara se puso pálida y después se volvió azul. «¡Isabela!», gritó Roberto, corriendo hacia ella. Pero Isabela ya había perdido el conocimiento. Su cuerpo se desplomó en el sofá, convulsionando ligeramente antes de quedarse completamente inmóvil. Miré a Valentina. Su cara había perdido toda compostura. Sus ojos estaban abiertos como platos y su boca temblaba. No era la reacción de alguien que acababa de ver un accidente. Era la reacción de alguien cuyo plan había salido terriblemente mal. Roberto llamó a emergencias mientras yo verificaba el pulso de Isabela. Estaba viva, pero apenas. Su respiración era superficial y su pulso muy débil. «¿Qué pasó?», preguntó Roberto, con la voz quebrada por el pánico. «No lo sé», mentí. «Tal vez fue un ataque al corazón», pero yo sí sabía. Sabía exactamente qué había pasado. Y mientras esperábamos a que llegara la ambulancia, una sola pregunta se repetía en mi mente una y otra vez. ¿Por qué Valentina quería matar a Isabela Vega? Los paramédicos llegaron en 12 minutos. 12 minutos que se sintieron como horas. Isabela seguía inconsciente cuando se la llevaron en la ambulancia. Roberto fue con ella al hospital, diciéndome que era importante que alguien estuviera ahí por si necesitaba dar información médica. Yo me quedé en casa con Valentina. Tan pronto como se fue la ambulancia, Valentina cambió completamente. Ya no era la asistente educada y sonriente. Se paseaba por la sala como un animal enjaulado, mordiéndose las uñas y murmurando cosas que no podía entender. «Esto no debía pasar», decía una y otra vez. No era para ella. Me hice la tonta. «¿Qué quieres decir? Fue un ataque al corazón, ¿verdad?». Me miró como si fuera estúpida. «¿Ataque al corazón? Natasha, por favor». «Entonces, ¿qué fue?». Valentina se detuvo frente a mí. Sus ojos tenían una mirada que nunca había visto antes. Desesperada, pero también peligrosa. «Tú cambiaste las tazas», me dijo. No era una pregunta. Era una acusación. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes. Vi cómo las moviste cuando dijiste lo del gas. Eres más lista de lo que pensaba». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la cara tranquila. «Estás hablando tonterías. ¿Por qué iba a cambiar las tazas?». Valentina se acercó más. Podía oler su perfume caro mezclado con el sudor del miedo. «Porque sabías que había veneno en una de ellas». Ahí estaba, la confesión que necesitaba. «¿Veneno?». Fingí sorpresa. ¿Estás diciendo que alguien envenenó el té? No finjas conmigo, Natasha. Esto es serio. Tienes razón. Es muy serio. Alguien trató de envenenar a Isabela y ahora está en el hospital luchando por su vida. Valentina se quedó callada por un momento. Después se sentó en el sofá donde había estado Isabela, con la cabeza entre las manos. «No era para Isabela», murmuró. «¿Para quién era entonces?». Me miró directamente a los ojos. «Para ti». El mundo se me vino encima. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el estómago con un martillo. «¿Para mí? ¿Por qué?».
Porque estás en el camino. ¿En el camino de qué? Valentina se levantó y fue hasta la ventana. Desde ahí podía ver el BMW estacionado en la entrada, el jardín perfectamente cuidado, la casa de 2 pisos que Roberto y yo habíamos comprado el año pasado. Roberto me prometió que se divorciaría de ti después de conseguir la inversión de Isabela, pero ha estado dando vueltas, poniendo excusas. Dice que es complicado, que necesita más tiempo. Cada palabra era como un cuchillo. ¿Roberto te prometió divorciarse de mí? Llevamos 2 años juntos, Natasha. 2 años esperando el momento correcto. 2 años. Desde que empezó a trabajar para él. ¿Y por eso decidiste matarme? Era la única manera. Con tu muerte, Roberto heredaría todo. Tu parte de la empresa, esta casa, tus cuentas bancarias. Podríamos estar juntos sin preocuparnos por dinero. La frialdad con la que hablaba me asustó más que la confesión misma. Como si fuera algo normal. Como si estuviera hablando del clima. Pero algo salió mal, continué. Tú cambiaste las tazas. Isabela tomó tu té. ¿Y ahora qué vas a hacer? Valentina se volteó hacia mí. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Determinación. Voy a terminar lo que empecé. Metió la mano en su bolso y sacó una pistola pequeña, plateada. La apuntó directamente hacia mí. Vas a escribir una nota de suicidio. Dirás que no pudiste vivir con la culpa de haber envenenado a Isabela por accidente. Nadie va a creer eso. Claro que sí. Todos saben que trabajas para ella, que tenías acceso a su comida y bebida. Será fácil pensar que querías vengarte por algo y te equivocaste de taza. Mi mente trabajaba rápidamente. Tenía que ganar tiempo hasta que Roberto regresara del hospital. ¿Roberto sabe lo que hiciste? ¿Qué parte? ¿Lo del veneno o lo de la pistola? Cualquiera de las dos. Valentina sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Roberto piensa que vas a morir en un accidente automovilístico la próxima semana. Ese era el plan original. Pero tú lo complicaste todo al cambiar las tazas. Entonces, él sí sabe. Fue su idea. Esas 3 palabras me destrozaron por completo. Roberto, el hombre que me decía que me amaba todas las noches, había planeado mi muerte. No te creo. ¿Quieres que te muestre los mensajes? Sacó su teléfono con la mano libre, sin dejar de apuntarme. Tocó la pantalla varias veces y después me lo mostró. Eran mensajes de WhatsApp entre ella y Roberto. Los leí rápidamente. Roberto, ¿ya tienes todo listo para el martes? Valentina, sí, pero no me gusta la idea del accidente. Es muy arriesgado. Roberto, entonces piensa en otra cosa. Pero tiene que ser antes de que Isabela firme los contratos. Valentina, ¿y si uso veneno? Puedo ponerlo en su té durante la reunión. Roberto, perfecto. Parecerá que Isabela la mató por algún problema en el trabajo. Había más mensajes, pero ya había leído suficiente. Roberto realmente quería que yo muriera. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Por dinero. Siempre es por dinero, Natasha. Valentina guardó el teléfono y volvió a apuntarme con la pistola. Ahora vas a escribir esa nota. Pero justo en ese momento, escuchamos el sonido de un auto llegando a la entrada. Roberto había regresado del hospital. Escuchamos sus pasos en la entrada principal, el sonido de las llaves cayendo en la mesa del recibidor, como siempre hacía al llegar a casa. Valentina guardó la pistola rápidamente en su bolso. Ni una palabra, me susurró. O te mato aquí mismo. Roberto entró a la sala con cara de preocupación. Se había aflojado la corbata y tenía el cabello despeinado. ¿Cómo está Isabela?, le pregunté, tratando de que mi voz sonara normal. Estable, pero grave. Los médicos dicen que fue envenenamiento. Están haciendo análisis para saber qué tipo de veneno. Miré a Valentina de reojo. Tenía la cara pálida, pero mantenía la compostura. ¿Envenenamiento? Fingí sorpresa. ¿Pero cómo es posible? Roberto se sentó en el sofá justo donde había estado Isabela. No lo saben todavía, pero van a investigar todo lo que comió y bebió hoy. Van a venir aquí, dijo Valentina. Sí, probablemente mañana temprano. Tenemos que estar preparados. La manera en que dijo «tenemos» me confirmó lo que ya sabía. Los dos estaban juntos en esto. «Yo me voy a mi apartamento», dijo Valentina. «Es mejor que no me encuentren aquí cuando vengan». «No», dijo Roberto rápidamente. «Es mejor que te quedes. Si te vas ahora, va a parecer sospechoso». Valentina lo miró con ojos de pánico. «Roberto, tenemos que hablar. A solas. Más tarde. Ahora tengo que llamar a mi abogado». Roberto salió de la sala para hacer la llamada. Tan pronto como se fue, Valentina se acercó a mí. «Escúchame bien», me dijo en voz baja. «Cuando vengan los policías, vas a decir que tú preparaste el té, que Isabela pidió su taza específicamente y que nadie más la tocó. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque si no lo haces, voy a decirles que vi cómo echabas algo en su taza cuando estabas en la cocina. Nadie te va a creer. ¿Estás segura? Soy testigo ocular, y Roberto va a confirmar mi historia». Tenía razón. 2 personas contra 1.
Y Roberto era muy convincente cuando quería hacerlo. ¿Qué ganas tú con esto? Le pregunté. Tiempo. Necesito tiempo para salir del país antes de que descubran la verdad. ¿Y Roberto? Roberto se va conmigo. Ya tenemos los boletos. Eso me dolió más que todo lo demás. No solo querían matarme, sino que ya habían planeado su nueva vida juntos. Roberto regresó después de 20 minutos. Mi abogado viene mañana temprano, antes de que llegue la policía. ¿Qué vamos a decirles?, preguntó Valentina. La verdad. Que Isabela vino a una reunión de negocios. Que Natasha preparó el té. Que Isabela se sintió mal y llamamos a emergencias. Roberto me miró directamente a los ojos cuando dijo que Natasha preparó el té. No había ni una pizca de culpa en su mirada. Pero yo no preparé el té, dije. Lo preparó Valentina. No, mi amor, dijo Roberto con esa voz suave que usaba cuando trataba de convencerme de algo. Tú estabas en la cocina cuando llegó Isabela. Valentina solo llevó la bandeja a la sala. Eso no es verdad. Claro que sí. ¿No te acuerdas? Valentina me ayudó con los documentos mientras tú preparabas el té. Era mentira, pero lo decía con tanta seguridad que por un momento dudé de mi propia memoria. Yo vi a Valentina en la cocina, insistí. Estás confundida, mi amor. Es normal después de un trauma como este. Valentina asintió. Sí, Natasha, creo que el shock te está afectando la memoria. Los dos me miraban con esa expresión que los doctores usan cuando hablan con un paciente mental, condescendiente, como si fuera una niña que no entiende lo que pasa. No estoy confundida, dije, pero mi voz sonó menos segura de lo que quería. Descansa, dijo Roberto. Mañana va a ser un día muy largo. Esa noche no pude dormir. Roberto se acostó a mi lado como si nada hubiera pasado. Incluso me dio un beso de buenas noches, como había hecho durante 5 años. Pero ahora sabía la verdad. El hombre que dormía junto a mí había planeado mi muerte. La mujer que se había quedado en el cuarto de huéspedes tenía una pistola y no dudaría en usarla. A las 3 de la mañana, cuando estaba segura de que Roberto dormía profundamente, me levanté y fui a la oficina. Encendí la computadora y empecé a buscar información sobre Valentina. No fue difícil encontrarla. Su nombre completo era Valentina Morales, pero antes se llamaba Valentina Vega. Vega, como Isabela Vega. Busqué más información y encontré un artículo de periódico de hace 10 años. Empresaria demanda a hermana por fraude. La foto mostraba a Isabela, más joven, saliendo de un juzgado. El artículo decía que había demandado a su hermana menor por robar dinero de la empresa familiar. La hermana se llamaba Valentina Vega. Seguí leyendo. Valentina había perdido el juicio y había sido condenada a 3 años de prisión. Isabela se había quedado con toda la empresa y había cambiado el nombre a Lux Enterprises. Valentina no era solo la amante de mi marido, era la hermana de Isabela, y había venido a buscar venganza. Imprimí todos los artículos que encontré sobre Valentina y los escondí en mi bolso. Tenía pruebas de que ella era la hermana de Isabela, pero necesitaba más evidencia antes de que llegara la policía. A las 6 de la mañana, Roberto se despertó. Me encontró en la cocina preparando café. ¿Dormiste bien?, me preguntó, dándome otro de esos besos falsos. No mucho. Sigo pensando en Isabela. Ya va a estar bien. Es una mujer fuerte. Valentina bajó media hora después. Llevaba la misma ropa del día anterior, pero se había maquillado perfectamente, como si fuera a una reunión de negocios en lugar de enfrentar una investigación policial. ¿A qué hora llega tu abogado?, le preguntó a Roberto. A las 8. La policía viene a las 9. Valentina asintió y se sirvió una taza de café. La observé mientras lo hacía. Sus movimientos eran calculados, precisos, como cuando había puesto el veneno en el té. Tengo que ir al baño, dije, y subí las escaleras. Pero en lugar de ir al baño, entré al cuarto de huéspedes donde había dormido Valentina. Su bolso estaba sobre la cama. Lo abrí rápidamente. Ahí estaba la pistola, envuelta en un pañuelo de seda. También encontré su pasaporte. El nombre decía Valentina Morales, pero pude ver que había sido alterado. Originalmente decía Valentina Vega. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Después busqué en los bolsillos laterales del bolso. Encontré la pequeña bolsita de tela que había visto el día anterior. Todavía tenía restos de polvo blanco. También encontré algo más. Un papel doblado con letra de Roberto. Era una lista. Plan B. 1. Valentina pone veneno en té de Natasha durante reunión. 2. Isabela testigo de muerte accidental. 3. Llamar emergencias después de 20 minutos. 4. Decir que Natasha se suicidó por presión del trabajo. 5. Valentina sale del país esa misma noche. 6. Yo la sigo una semana después. Había más detalles. Números de cuentas bancarias en las Islas Caimán. Fechas de vuelos. Incluso el nombre del hotel donde se iban a quedar. Escuché pasos en las escaleras. Guardé rápidamente todo en el bolso y salí del cuarto. ¿Estás bien?, me preguntó Roberto desde el pasillo.
Sí, solo necesitaba lavarme la cara. El abogado ya llegó. Baja cuando estés lista. El abogado se llamaba Martín Herrera. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con traje gris y maletín de cuero. Había sido abogado de Roberto desde antes de que nos casáramos. La situación es delicada, nos dijo cuando estuvimos todos sentados en la sala. La policía va a hacer muchas preguntas. Es importante que mantengamos la historia simple y consistente. ¿Qué historia?, pregunté. Que Isabela vino a una reunión de negocios, que ustedes fueron buenos anfitriones, que ella se sintió mal de repente y llamaron a emergencias inmediatamente. ¿Y el veneno? No sabemos nada sobre veneno. Solo sabemos que se sintió mal. Valentina y Roberto asintieron. Yo no dije nada. Natasha, me dijo el abogado, es muy importante que no menciones ninguna teoría sobre envenenamiento. Deja que la policía llegue a sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque si empiezas a especular van a pensar que sabes más de lo que deberías saber. Era una amenaza disfrazada de consejo legal. La policía llegó a las 9 en punto. 2 detectives, una mujer de unos 40 años llamada Carmen Reyes y un hombre más joven llamado Luis Mendoza. Nos entrevistaron por separado. Primero a Roberto, después a Valentina y finalmente a mí. Señora Natasha, me dijo la detective Reyes cuando estuvimos a solas. Cuénteme exactamente qué pasó ayer. Le conté todo, pero omití lo que había visto en la cocina y la confesión de Valentina. No sabía si los detectives eran buenos en su trabajo, pero no podía arriesgarme a que Valentina cumpliera su amenaza. ¿Quién preparó el té? Valentina lo preparó en la cocina. Yo estaba haciendo canapés. ¿Estás segura? Completamente segura. La detective escribió algo en su libreta. Su esposo y la señorita Morales dicen que usted preparó el té. No es verdad. ¿Por qué mentirían sobre algo así? No lo sé. La detective me miró durante un momento largo. ¿Hay algo más que quiera decirme? Pensé en las fotos en mi teléfono, en los artículos que había impreso, en la confesión de Valentina, pero también pensé en la pistola en su bolso. No, dije finalmente. Después de 2 horas, los detectives se fueron. Dijeron que volverían si necesitaban más información. Tan pronto como se fueron, Roberto llamó al hospital para preguntar por Isabela. Está despierta, nos dijo cuando colgó. Los médicos dicen que va a recuperarse completamente. Valentina se puso pálida. ¿Ya puede hablar? Sí, pero no recuerda mucho de lo que pasó. Dice que se siente confundida. Esa era nuestra oportunidad. Si Isabela no recordaba nada, podíamos visitarla y averiguar exactamente qué había visto. Deberíamos ir a verla, sugerí. Es buena idea, dijo Roberto. Demuestra que nos importa su bienestar. Fuimos al hospital los 3 juntos. Isabela estaba en una habitación privada, conectada a varios monitores. Se veía débil, pero sus ojos estaban claros. Natasha, me dijo cuando entré. Qué bueno que vinieron. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión. Los doctores dicen que fue envenenamiento, pero no entiendo cómo. Roberto se acercó a la cama. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que te recuperes. Sí, pero necesito entender qué pasó. La policía va a volver mañana para hacerme más preguntas. Valentina, que había estado callada hasta ese momento, finalmente habló. ¿Recuerdas algo de ayer? Isabela la miró con atención. Tu cara me resulta familiar. ¿Nos conocemos de antes? No creo, respondió Valentina rápidamente. Soy la asistente de Roberto. Isabela siguió mirándola. Estoy segura de que te he visto en otro lugar. Vi cómo Valentina se ponía tensa. Roberto también lo notó y cambió de tema. El doctor dice que puedes irte a casa mañana, le dijo a Isabela. Sí, pero voy a tener que quedarme unos días más en la ciudad por la investigación. Puedes quedarte en nuestra casa, ofrecí antes de poder detenerme. Roberto me miró sorprendido. Valentina me miró con odio puro. Es muy amable de tu parte, dijo Isabela. Pero ya reservé una suite en el Hotel Grandview. Perfecto. El hotel más caro de la ciudad, con cámaras de seguridad en todas partes y personal las 24 horas. Cuando salimos del hospital, Valentina me agarró del brazo. ¿Qué estás haciendo?, me susurró. Siendo educada. No te hagas la tonta conmigo. Roberto iba adelante, hablando por teléfono. No podía escucharnos. Isabela está empezando a recordar, me dijo Valentina. Si se queda en la ciudad mucho tiempo, va a descubrir quién soy. ¿Y eso qué importa? Importa porque cuando se dé cuenta de que soy su hermana, va a entender por qué quise matarla. Pensé que querías matarme a mí. Las 2 cosas. A ti primero, a ella después. La frialdad con la que hablaba de asesinato me seguía impactando. ¿Y ahora qué vas a hacer?, Valentina sonrió. Pero no era una sonrisa agradable. Isabela sale del hospital mañana, de la Machimense Inn. Va a estar sola en su suite del hotel, sin guardaespaldas, sin asistentes, solo ella. ¿Vas a matarla en el hotel? Voy a terminar lo que empecé. Esa noche no pude dormir. Sabía que Valentina iba a intentar matar a Isabela en el hotel, pero no sabía cuándo ni cómo. Roberto dormía profundamente a mi lado.
roncando ligeramente como siempre hacía cuando estaba estresado. A las 2 de la mañana tomé una decisión. Me levanté silenciosamente, me vestí y tomé las llaves de mi auto. Si Valentina iba a actuar, tenía que ser pronto. Manejé hasta el Hotel Grandview. Era un edificio de 20 pisos con fachada de cristal. El lobby estaba casi vacío. Solo había un recepcionista leyendo un libro detrás del mostrador. Me senté en uno de los sofás del lobby, desde donde podía ver la entrada principal y los elevadores. Si Valentina llegaba, la vería. No tuve que esperar mucho. A las 3:30 de la mañana, la vi entrar por la puerta principal. Llevaba ropa oscura y una gorra de béisbol. En la mano tenía una tarjeta llave. ¿Cómo había conseguido una tarjeta llave para el cuarto de Isabela? Esperé hasta que subió en el elevador. Después fui al mostrador. Disculpe, le dije al recepcionista. ¿Puede decirme en qué piso está la suite presidencial? Lo siento, pero no puedo dar información sobre huéspedes. Soy familiar de la señora Isabela Vega. Está en la suite presidencial. Tendría que llamarla para que confirme. No puedo llamarla. Está dormida y tiene problemas cardíacos. Vengo del hospital. El recepcionista dudó. «Piso 18», me dijo finalmente. Tomé el elevador hasta el piso 18. El pasillo estaba en silencio, solo iluminado por luces tenues. La suite presidencial estaba al final del pasillo. Cuando llegué a la puerta, vi que estaba entreabierta. Entré silenciosamente. La suite era enorme, con sala, comedor y una escalera que llevaba al dormitorio en el segundo piso. Todo estaba decorado con muebles caros y obras de arte. Escuché voces arriba. Una era de Isabela, la otra de Valentina. Subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. El dormitorio estaba parcialmente iluminado por una lámpara de mesa. Isabela estaba sentada en la cama, todavía con la bata del hospital. Valentina estaba parada frente a ella, con la pistola en la mano. «No me reconoces, ¿verdad?», le decía Valentina a Isabela. «Tu voz me suena familiar», respondió Isabela. «Pero no puedo ubicarte. Soy Valentina, tu hermana». Isabela se quedó helada. «Valentina murió hace 10 años. No. Isabela, Valentina fue a prisión hace 10 años. Hay una diferencia». «Eso es imposible. El abogado me dijo que habías muerto en un accidente de auto». El abogado mintió. «Yo le pagué para que te dijera eso». Isabela se llevó las manos a la cara. «¿Por qué?» «Porque quería que vivieras estos 10 años pensando que yo estaba muerta. Quería que sintieras culpa por haberme mandado a prisión. Tú robaste dinero de la empresa. Papá te había puesto a cargo de las finanzas y tú transferiste $500,000 a tu cuenta personal. Era mi dinero también. Era mi herencia. No hasta que papá muriera. Y él estaba vivo cuando lo robaste». Valentina apretó la pistola con más fuerza. «Tú me manipulaste. Me hiciste creer que era un préstamo, que papá había autorizado las transferencias. Eso no es verdad». «Claro que es verdad. Tú querías quedarte con toda la empresa desde el principio. Yo solo era un obstáculo». Isabela trató de levantarse de la cama, pero Valentina le apuntó directamente al pecho. «No te muevas». «¿Qué quieres, Valentina? ¿Dinero? ¿Puedo darte dinero?» «No quiero tu dinero. Quiero tu vida». «¿Por qué?» «Porque me quitaste todo. Mi familia, mi futuro, 10 años de mi vida. Ahora es mi turno de quitarte algo a ti». Isabela empezó a llorar. «Lo siento. Si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferentes. Es muy tarde para disculpas». Valentina estaba a punto de disparar cuando decidí actuar. No podía quedarme escondida viendo cómo mataba a Isabela. «¡Valentina!», grité desde las escaleras. Se volteó hacia mí, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «Sabía que ibas a venir». «¿Cómo?» «Porque conozco tu historia. Sé que eres la hermana de Isabela. Sé que fuiste a prisión. Sé que quieres venganza». Valentina mantuvo la pistola apuntada hacia Isabela, pero me miraba a mí. «¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía?» «No, voy a hacer algo mejor». Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Estaba grabando video. «Llevo grabando desde que subí. Tengo tu confesión completa. El intento de asesinato de ayer, tu plan para matar a Isabela, todo. Borra eso ahora mismo». «No». Valentina apuntó la pistola hacia mí. «Bórralo o te mato. Si me matas, el video se envía automáticamente a la policía». Programé mi teléfono para hacerlo. Era mentira, pero sonaba convincente. «No te creo. ¿Quieres arriesgarte?» Valentina dudó. En esos segundos de indecisión, Isabela se movió rápidamente hacia la puerta del baño. «¡No te muevas!», le gritó Valentina, volteándose hacia ella. Ese fue mi momento. Corrí hacia Valentina y traté de quitarle la pistola. Luchamos por unos segundos. Era más fuerte de lo que esperaba. La pistola se disparó. El sonido fue ensordecedor en el cuarto cerrado. Por un momento no supe quién había recibido el disparo.
Después vi a Valentina en el suelo, con sangre en el hombro. La pistola había caído a mis pies. «¡Llama a emergencias!», le grité a Isabela. Isabela tomó el teléfono del hotel y marcó. «Necesitamos una ambulancia en el Hotel Grandview, suite presidencial. Hay una mujer herida de bala». Valentina estaba consciente, pero perdía mucha sangre. Me miró con odio puro. «Esto no termina aquí», me dijo. «Sí termina. La policía tiene toda la evidencia que necesita». «¿Qué evidencia?». Saqué de mi bolso las fotos que había tomado en su cuarto. La pistola, el pasaporte alterado, la bolsita de veneno, la lista escrita por Roberto. «Tengo fotos de todo lo que estaba en tu bolso, incluyendo el plan que escribió Roberto». La cara de Valentina cambió. Por primera vez desde que la conocía, se veía asustada. «Roberto no sabe nada de esto. Por favor, tengo su letra. Tengo los números de las cuentas bancarias. Tengo las fechas de los vuelos que compraron. Natasha, tienes que entenderme. Yo no quería lastimarte realmente. Ahora que estaba herida y atrapada, trataba de manipularme de nuevo. Querías matarme por dinero. Era idea de Roberto. Él me convenció. No importa de quién fue la idea. Estuviste de acuerdo. La ambulancia llegó 10 minutos después, seguida por la policía. Los paramédicos se llevaron a Valentina al hospital. Los detectives Reyes y Mendoza tomaron nuestras declaraciones. Les mostré todas las pruebas que había recolectado. Las fotos, los artículos sobre el pasado de Valentina, el video que había grabado en el cuarto. «Necesitamos arrestar a su esposo también», me dijo la detective Reyes. «Lo sé». «¿Está preparada para eso?». La verdad era que no. A pesar de todo lo que había hecho, Roberto había sido mi esposo durante 5 años, pero ya no podía protegerlo. «Sí», le dije. «Estoy preparada». La policía arrestó a Roberto a las 6 de la mañana. Yo estaba presente cuando llegaron a la casa. Se despertó confundido cuando los detectives tocaron la puerta. «¿Qué pasa?», preguntó cuando vio a los oficiales. «Roberto Martínez está arrestado por conspiración para cometer asesinato», le dijo la detective Reyes. «Esto es un error». «Natasha, ¿qué está pasando?». Me miró esperando que lo defendiera, como había hecho siempre. Pero esta vez no dije nada. «Sabemos todo, Roberto», le dijo el detective Mendoza. «Tenemos las pruebas, los mensajes con Valentina, la lista que escribiste, los números de las cuentas bancarias». La cara de Roberto cambió completamente. Ya no era el hombre encantador que conocía. Era un extraño con ojos fríos y calculadores. «¿Tú les diste las pruebas?», me preguntó. «Sí. Después de todo lo que hice por ti, la casa, los carros, las joyas, te di una vida que nunca habrías tenido sin mí. También planeaste matarme. Era la única manera». Estaba endeudado hasta el cuello. Los inversionistas de mi empresa descubrieron que había usado su dinero para gastos personales. Si no conseguía el dinero pronto, iba a ir a prisión. ¿Y por eso decidiste matarme? Con tu muerte, heredaría todo. Tu parte de Lux Enterprises, esta casa, tus ahorros. Era suficiente dinero para pagar mis deudas y empezar de nuevo. La detective Reyes le leyó sus derechos mientras le ponían las esposas. Roberto no dejó de mirarme con desprecio hasta que se lo llevaron. 3 meses después, el juicio terminó. Roberto fue condenado a 25 años de prisión por conspiración para cometer asesinato y fraude financiero. Valentina recibió 30 años por intento de asesinato y posesión de sustancias peligrosas. Durante el juicio salieron a la luz muchos detalles que no conocía. Roberto había estado robando dinero de sus clientes durante 2 años. Había usado mi nombre para conseguir préstamos que nunca pensaba pagar. Había hipotecado nuestra casa sin decirme. Cuando todo terminó, estaba prácticamente en bancarrota. Isabela, que se había recuperado completamente del envenenamiento, me ofreció un trabajo mejor en Lux Enterprises. Ahora soy vicepresidenta de marketing, con un salario 3 veces mayor al que tenía antes. «¿Por qué?», le pregunté cuando me ofreció el puesto. «Porque me salvaste la vida. Y porque demostré que eres alguien en quien puedo confiar». También me ayudó con los problemas financieros que Roberto había dejado. Lux Enterprises compró mi casa por el doble de lo que valía, oficialmente para usarla como casa de huéspedes para clientes internacionales. «No es caridad», me dijo cuando traté de rechazar su ayuda. «Es justicia». 1 año después, mudé a un apartamento nuevo en el mejor barrio de la ciudad. Es más pequeño que la casa que compartía con Roberto, pero es mío. Nadie puede quitármelo. Valentina me escribió una carta desde prisión hace 6 meses. Decía que lo sentía, que Roberto la había manipulado, que nunca había querido lastimar a nadie realmente. No le respondí. Algunas personas no merecen perdón. Roberto también trató de contactarme varias veces. Sus abogados dijeron que quería pedirme que lo visitara, que necesitaba hablar conmigo.
Le dije a mi abogado que no tenía nada que hablar con él. La última vez que supe algo de él fue hace 3 meses. Su abogado me llamó para decirme que Roberto quería el divorcio. Aparentemente había conocido a alguien en prisión, una mujer que visitaba a otro recluso y que ahora lo visitaba a él. Firmé los papeles inmediatamente. Isabela y yo nos hicimos amigas después del juicio. A veces cenamos juntas y hablamos de trabajo, de la vida, de planes futuros. Nunca hablamos de Valentina. ¿No sientes curiosidad?, le pregunté una vez. ¿Por qué? Por saber cómo habría sido tu vida si Valentina no hubiera robado el dinero. Isabela pensó por un momento. No, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Tenía razón. Hace 2 semanas conocí a alguien. Se llama Carlos. Es arquitecto y no sabe nada sobre mi pasado. Cuando me preguntó por qué no uso anillo de matrimonio, le dije que había estado casada pero que no había funcionado. ¿Quieres hablar de eso?, me preguntó. No, le dije. Prefiero hablar del futuro. Anoche, mientras cenábamos en un restaurante que jamás habría podido pagar cuando estaba casada con Roberto, Carlos me tomó la mano. Me gusta tu actitud, me dijo. La mayoría de las personas se quedan atrapadas en el pasado. El pasado ya no puede lastimarte si no lo dejas, le respondí. Era verdad. Roberto y Valentina habían tratado de destruir mi vida, pero no lo habían logrado. Al final, sus planes se habían vuelto contra ellos. Roberto perdió su libertad, su reputación y todo su dinero. Valentina perdió su oportunidad de venganza y probablemente morirá en prisión. Yo, en cambio, tenía un trabajo mejor, una casa nueva, dinero en el banco y un futuro por delante. A veces pienso en esa tarde cuando vi a Valentina poner veneno en el té. Si no hubiera cambiado las tazas, ahora estaría muerta. Roberto e Isabela nunca habrían sabido la verdad. Valentina habría heredado todo y se habría salido con la suya. Pero el instinto me salvó. Y al final, la justicia se hizo sola. Esa es la verdad sobre el veneno, la traición y la venganza. A veces, las personas que tratan de lastimarte terminan destruyéndose a sí mismas.